A grabar. Bueno, estamos continuando entonces con, después de esta pequeña pausa, voy a apagar la cámara para concentrarnos en la imagen. Terminé de explicar esta diapositiva, voy a pasar a la siguiente, donde vemos lo que es la programación dinámica. Básicamente es una técnica de diseño de algoritmo que se utiliza para resolver problemas de optimización que se pueden dividir en subproblemas más pequeños. Eh, el algoritmo resuelve cada subproblema una sola vez y almacena el resultado en una tabla de memoria, lo que permite evitar el recálculo innecesario de soluciones si se reutiliza, obviamente. La solución óptima se calcula combinando las soluciones óptimas de los subproblemas. Es decir, que ante el cálculo del trabajo que se va dividiendo, se hace el cálculo más óptimo y lo que se intenta a realizar es que se repite ese cálculo, tomando el más eficiente. Federico, estábamos justo en la diapositiva siguiente a la cual te habías conectado. Eh, Básicamente lo que sigue siendo la técnica que estoy comentando, todas tienden obviamente a dividir. ¿Por qué tiende a dividir? Porque estamos viendo sistemas justamente distribuidos y paralelos, donde la idea es que una tarea a través de distintos paradigmas puedan ser derivados a cada uno de los procesadores con los que están interviniendo y la idea es que el camino pueda ser el más óptimo posible, el más rápido y el más eficiente. Por eso son los distintos paradigmas donde no, como recién comentaba, no hay uno que aplique siempre a todos, sino que cada uno se ajustará de acuerdo a la estructura, infraestructura que se tenga, etcétera. Y obviamente el caso que se analice. Eh, los algoritmos numéricos son aquellos que involucran operaciones matemáticas y algunos de ellos son algoritmos sobre las matrices, se utilizan para manipular matrices como la multiplicación de matrices y la inversión de matrices. Como es un cálculo complejo, lo que involucra, digamos, justamente este cálculo, lo que hace es calificarlo dentro de los algoritmos numéricos, donde tenemos cómo se hacen, por ejemplo, las multiplicaciones. Tenemos toda la fila 1 que se multiplica por toda la columna de la otra matriz. Tenemos n por m y la otra correlativa para obtener el resultado, digamos, d, que es el que estamos viendo. Los algoritmos numéricos incluyen algoritmos sobre las matrices como el algoritmo de eliminación de Gauss-Jordan y la descomposición de valores singulares y la transformada rápida de Fourier, que se utiliza para calcular la transformada de Fourier discreta de la secuencia de datos. Básicamente, cuando aplicamos para el tema de la transformada de Fourier, como están viendo en el espacio temporal y el espacio de frecuencia, eh, el espacio temporal es un espacio contiguo, o continuo, donde el espacio que nosotros, digamos, trabajamos computacionalmente, tenemos ceros y unos. Entonces la idea de la transformada de Fourier consiste en todo lo que, digamos, el algoritmo utilizado para transformar las señales de dominio temporal en señales de frecuencia. Las frecuencias que nosotros tenemos son frecuencias que son tomadas en espacios de tiempo, espacios discretos de tiempo, porque digamos, la representación que tenemos son ceros y unos, no tenemos la posibilidad de representar en forma continua. Entonces, imaginemos esto entre el espacio de tiempo del dibujo o de la imagen en rojo, que tenemos, digamos, algo que muestra la continuidad y queremos tomar el espacio discreto entre el 0 y el 500. Por supuesto que el espacio tiene que ser más reducido para que tenga representación. Entonces, en ese espacio reducido se aplican unas determinadas reglas. La idea es que ese espacio
pueda ser transformado en forma discreta para que pueda ser trabajado y computado. De hecho, cuando se analiza, por ejemplo, un salto cómputo, cuando vemos en el monitor en un hospital cómo es monitoreado el corazón, digamos, cuestiones que tienen que ver con la salud, de muchos ejemplos que podemos dar, tenemos cuestiones que son discretas, perdón, temporales continuas, y las pasamos a discretas para poder ser representadas informáticamente, ¿no? El corazón no late. Ahora deja de latir un ratito y después late, digamos, y hacemos la representación uno a uno. El corazón late siempre. Cuando hacemos cuando se hace el análisis, para ver cómo está marchando justamente, se colocan los aparatitos correspondientes y se hace justamente el paso de lo continuo a lo discreto a través de esta técnica rápida de Fourier, ¿no? Para eso sirve y esos son partes de los distintos paradigmas que estamos introduciendo. Bueno, y ahora sí, nos toca empezar a detallar un poquito más de detalle a lo que les fui mostrando, de modo tal que van a haber conceptos que se repiten, pero justamente sirve para tener una base de introducción, lo que les fui comentando, y además sirve como un repaso, como una segunda pasada, digamos, de conceptos, donde dice el paradigma Master Worker es un enfoque de programación paralela que se utiliza para distribuir tareas entre un conjunto de trabajadores. El proceso maestro divide el trabajo en tareas más pequeñas y las distribuye a los trabajadores. Cada trabajador procesa su tarea asignada y devuelve el resultado al proceso maestro. El proceso maestro combina los resultados de todos los trabajadores para obtener el resultado final. Este enfoque se utiliza comúnmente en situaciones en que es necesario procesar grandes cantidades de datos. El paradigma Master Worker se puede implementar en sistemas distribuidos donde los trabajadores se ejecutan en diferentes nodos de procesamiento. Cada trabajador procesa sus tareas asignadas en paralelo, lo que permite acelerar el procesamiento de grandes conjuntos de datos. Y si ustedes se empiezan a imaginar, empezamos de lo primero que tal vez en mi caso me viene a la memoria o se me cruza rápidamente son los datasets cuando se trabaja con inteligencia artificial, digamos, que justamente la mayor riqueza es mientras más volúmenes de datos se tiene. Acá lo podemos comparar también o tener una rápida idea de cuando hacemos la búsqueda en las aerolíneas, buscamos un determinado eh, pasaje usando, por ejemplo, despegar.com, .comar creo que es, y busca a su vez en cada una de las aerolíneas. Y cuando la consulta llega a cada una de las aerolíneas, también se subdivide eh, en sus servidores la búsqueda para poder atender la cantidad de peticiones y bueno, y así después, una vez que se obtiene, se vuelve para atrás para entregarle, digamos, al que originó la llamada para mostrarle al cliente que consulta en forma ordenada todos los datos que fueron divididos para que la búsqueda sea más eficiente en el tiempo. Este paradigma, el paradigma Master Worker, se utiliza en muchos casos como el procesamiento de imágenes, el procesamiento de imágenes digitales, la simulación de sistemas complejos y la optimización de procesos industriales. También se utiliza en la computación en la nube para distribuir tareas entre múltiples servidores en la nube, ¿no? Acá está el caso particular de donde se emplea. En la implementación del paradigma Master Worker es importante asegurarse de que la división de tareas sea equilibrada. Esto quiere decir que no se recargue en un determinado nodo mayor cantidad de trabajo, sino que este equilibrio se pueda llevar a cabo mediante las técnicas que hemos visto en unidades anteriores.
esta tarea equilibrada entre los trabajadores, la idea es de evitar que algunos trabajadores se sobrecarguen mientras que otros no tienen suficiente trabajo. También es importante asegurarse de que los resultados devueltos por los trabajadores sean coherentes y estén correctamente integrados para obtener el resultado final. Recordemos que la división que podíamos llevar a cabo lo podíamos graficar en la unidad anterior. Puntualmente vimos cómo se podría llevar a cabo esta separación, donde después el grafo el cual se dividían las tareas computacionalmente permitían el menor tiempo posible aprovechar, digamos, y entregar los resultados en forma más dinámica, más práctica y con el menor tiempo. Eh, También se utiliza este paradigma en sistemas distribuidos y en la nube para cubrir tareas en diferentes nodos y aprovechar la capacidad de procesamiento disponible en diferentes dispositivos. Además, es útil en aplicaciones que requieran tolerancia a fallos, ya que si un trabajador falla, el resto de los trabajadores puede continuar procesando sus tareas asignadas. Y esto puntualmente, supongamos que tenemos el trabajo de nodos donde se produjo un corte de energía, en el caso de una determinada aerolínea, la consulta digamos, de un servidor no puede verse afectado para la venta de pasajes o para la consulta o para hacer el embarque de pasajeros de un determinado vuelo. Tiene que tener esta tolerancia de fallo de modo tal que el trabajo pueda de última ser redistribuido rápidamente en otro nodo de modo tal que se pueda cumplimentar la tarea y no decirle, mire, el avión se tiene que ir, pero usted por problemas del sistema se tiene que quedar un día más o una semana más, depende de la frecuencia de vuelo. Entonces, esto es lo que se refiere el tema de la tolerancia a fallos. Ejemplos de software que usan este paradigma es el Apache Hadoop, que es una plataforma de procesamiento distribuido, es de código abierto, es decir, que se puede bajar, digamos, bajo la licencia correspondiente. Utiliza obviamente este paradigma. Esta plataforma se utiliza para procesar grandes conjuntos de datos mediante la distribución de tareas en diferentes nodos del clúster. Si comparamos como base lo que aprendimos en la clase, en la unidad anterior, podemos ver que tenemos el uso por ejemplo, sistemas que nos permiten distribuir todos los nodos de un clúster mirándolo como una única unidad y para procesar grandes volúmenes usamos esta plataforma de procesamiento. Entonces ya tenemos, ya si yo les preguntase o si hay, digamos, los contratase una empresa que quiere poner una aerolínea y, digamos, tiene plata para los aviones, pero está corto con el tema del sistema, veamos una realidad que no debería pasar. Ustedes pueden decirle, sí, lo puedo montar, tengo la capacidad de montarlo. ¿Y qué es necesario? Bueno, miran la unidad anterior y miran esta unidad, este punto, y al menos ya pueden resolver, digamos, tienen capacidad para resolverlo al menos para sugerir qué pueden hacer y después encargarán de buscar gente que lo programe o lo que sea, pero la plataforma ya al menos el conocimiento ya está al alcance de ustedes. Entonces, si en lugar de contratarlos una aviación para esto, los contrata el profesor en una evaluación de parcial o en un final, podrían tener como premio el pago de la nota que corresponde, que seguramente debe ser un 10 para el próximo parcial, si hago esta pregunta, ¿no? Apache Spark es un motor, me da risa, Galo, tu risa. Apache Spark es un motor de procesamiento de datos en memoria que también utiliza este paradigma Master Worker. Spark permite el procesamiento de datos en tiempo real y la ejecución de datos en paralelo en múltiples nodos de un clúster.
Es decir, que acá tienen otra herramienta que les permitiría poder trabajar en combinación con lo que vieron en la unidad anterior. Es decir, que para encarar este paradigma ya están hechos, ya, al menos ya lo pueden canalizar, no, no tienen que partir de cero, ya tienen al menos este conocimiento. Otros ejemplos, y acá es donde hablamos de MPI, que es lo que vimos puntualmente en la unidad anterior, que es la interfaz de pasaje de mensajes, es una biblioteca de comunicación de procesos en paralelo que implementa justamente este paradigma. MPI se utiliza para desarrollar aplicaciones paralelas en una amplia gama de plataformas de hardware y sistemas operativos. Es decir, que MPI, si ustedes recuerdan, trabaja con la protección de los buffers de comunicación, tomándolos como región crítica, y esto lo hace en forma transparente, donde para enviar un mensaje de un nodo a otro, había que especificar la dirección, a dónde iba, el buffer propiamente, si escribía, si leía, etcétera. Bueno, ¿no? Eso es repaso de la unidad anterior con respecto a MPI y que lo traigo a colación porque es pueden usar la combinación de todo lo que les estoy comentando. MPI va a servir para comunicarse y las plataformas que vimos en la diapositiva anterior lo pueden complementar. RabbitMQ es un servidor de mensajes que se utiliza para implementar sistemas de mensajería entre procesos. RabbitMQ utiliza el paradigma Master Walker para distribuir tareas entre diferentes procesos y mejorar la eficiencia del procesamiento. Acá tienen otra herramienta que se puede utilizar y ver y comparar, digamos, la eficiencia para las tareas que puntualmente se les puede contratar o consultar. Un ejemplo de proceso, un ejemplo del uso de Master Worker es usando Python. En este ejemplo, el proceso maestro divide la lista de números en 4 sublistas y las envía a 4 procesos trabajadores para calcular la suma de cada sublista. Los procesos trabajadores devuelven el resultado de su cálculo al proceso maestro que lo suma para obtener la suma total de la lista de números, ¿no? Acá está el espacio de código, digamos, sin entrar en detalle en el tema del código en sí. Este código se lo puedo pasar para que puedan, si tienen, digamos, un Python online, lo puedan ejecutar sin ningún problema. Este código, el código que están viendo, se los voy a pegar por chat en este momento para que, no pegue el código, un segundito, lo voy a pasar a un blog, al blog de notas, porque el blog de notas le saca todas eh, digamos, los caracteres ocultos. Ah, se va a enviar en varios mensajes cortitos, dice. Ok, no hay problema. Pásalo. Su mensaje es demasiado largo. Intenta enviar. Ah, intenta enviar, no los envía. Se los pego por WhatsApp. Ah, gracias, mira, justo. Estamos en la misma sintonía. Eh, Acá, segundo. Bueno. Entonces, ya se los compartí por WhatsApp. eh, es el mismo es el software que están viendo. Este software lo pueden agarrar buscar un IDE online de Python que tenga, digamos, distribuidos y ejecutar. Y bueno, al menos ya tienen el código por el cual pueden jugar, digamos, mirando los tiempos, etcétera. Bien.
Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva para hablar de otro paradigma. Este paradigma, divide y conquista, o divide y vencerás, es una técnica de diseño de algoritmos y estrategias de resolución de problemas que se utilizan para descomponer un problema en subproblemas más pequeños y manejables. A continuación se resuelven estos subproblemas de forma independiente y se combinan las soluciones para obtener la solución final del problema original. El proceso se realiza de manera recursiva, es decir, se descompone el problema original en subproblemas más pequeños y estos, a su vez, se descomponen en subproblemas aún más pequeños hasta que llegue a subproblemas lo suficientemente pequeños como para poder resolverlos de manera trivial, ¿no? Acá está la diferencia de cómo se van distribuyendo en forma recursiva. Ah, perfecto. Gracias por el aporte, Federico. Bien. 10 para más, bloc de notas. Bueno, este paradigma es ampliamente utilizado en lo que involucra las ciencias de la computación y en matemáticas para resolver problemas que pueden ser descompuestos en sus problemas más pequeños. Algunos ejemplos de algoritmos que utilizan este paradigma son el algoritmo Quicksort para ordenar una lista de elementos y el algoritmo de multiplicación de Karatsuba para multiplicar números grandes. Algunos ejemplos de los algoritmos son Quicksort, el que mencionaba recién, que es uno de los algoritmos de ordenamiento más populares que utiliza el paradigma divide y conquista. Quicksort divide la lista de elementos a ordenar en dos sublistas más pequeñas y luego ordena cada sublista de manera recursiva hasta, antes de combinarla hasta de nuevo en la lista original. Y el merge sort, otro algoritmo popular de ordenamiento que utiliza el paradigma divide y conquista. Este algoritmo también divide la lista de elementos a ordenar en dos sublistas más pequeñas y ordena cada sublista antes de combinarlas de nuevo a la lista original. Como verán, se llaman recursivamente para que cumplan la tarea que originalmente hacen. Supongamos una lista, un arreglo, lo dividen a la mitad, ordena una mitad para un lado y la otra mitad. Y la mitad esa que se ordena, cuando entra de nuevo el algoritmo, vuelve a dividirlo en la mitad y así sucesivamente hasta tener, digamos, uno o dos nodos para poder volver hacia atrás y que quede ordenado. Los otros algoritmos que utiliza es la transformada de Fourier, que es la que hablábamos de pasar del espacio continuo al discreto. Se utiliza para convertir las señales del dominio del tiempo en su representación de frecuencia correspondiente. Esta transformada utiliza este paradigma para dividir la señal en subseñales más pequeñas y aplicar la transformada de Fourier a cada una de ellas antes de combinarlas de nuevo. Es decir, que va tomando la señal, la divide en el tiempo. Yo recién mostraba un rango de 0 a 500, pero el rango es más cortito para que pueda tener, digamos, su representación en el espacio de dos dimensiones, digamos, recuerden, trabajamos con ceros y unos, no con la cuestión continua, por eso tratamos de que tenga esa representación y se hace a través de Fourier. La multiplicación rápida de matrices, este es un algoritmo, se utiliza para multiplicar justamente matrices grandes. El algoritmo divide las matrices en submatrices más pequeñas, las cuales son multiplicadas recursivamente y luego combinadas. El mismo concepto de lo que vimos de los ordenamientos de recién. La búsqueda binaria es otro de los, digamos, ejemplos de algoritmo, donde este algoritmo se utiliza para buscar un elemento en una lista ordenada,
el algoritmo divide la lista en dos partes y compara el elemento buscado con el elemento en el medio. Si el elemento es menor, busca la mitad inferior, de lo contrario, busca la mitad superior y esto lo hace recursivamente. Los algoritmos de árboles de decisión se utilizan justamente en el aprendizaje automático y en la minería de datos, traducido sería a lo que usa Machine Learning. Utiliza este paradigma justamente a través de árboles de decisión. Estos árboles dividen los datos en subconjuntos cada vez más pequeños y luego aplican una regla de decisión para clasificar los datos. El cálculo de la distancia más cercana entre un conjunto de puntos es otro problema común de este paradigma, en donde el algoritmo divide el conjunto de puntos en dos subconjuntos más pequeños y luego busca la distancia más cercana de cada subconjunto y antes de comparar las distancias y encontrar las distancias más cercanas en general. Básicamente cuando no se tiene, digamos, como referencia una distancia puntual, ¿qué es lo que hace? Toma los puntos, digamos, que están más cercanos y lo hace en base a esa cercanía que tiene para poder, digamos, obtener el resultado final. Esto es una técnica muy parecida a lo que utilizan los algoritmos de inteligencia artificial cuando no son clasificadas. Por ejemplo, cuando hay que comparar dos imágenes, ¿no? Supongamos dos caras de dos personas y determinar si son iguales esas personas. Entonces, seguramente las fotografías sean tomadas con distintos luz, con distintos fondos, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Va dibujando, va tomando todos los datos y van cayendo en una, veamos así, cada dato va a parar a un componente XY y cada punto de ese XY se va a comparar de la imagen original con el punto XY de la otra imagen y se hace todo un procesamiento. Eso es como funcionaría desde el punto de vista de inteligencia artificial, que tiene un aire a lo que estoy comentando del cálculo de la distancia más cercana. El paradigma de Pipeline. Este paradigma es un enfoque del diseño de hardware y software, el que divide una tarea compleja también en varias etapas que se procesan en forma secuencial. Cada etapa realiza una parte de la tarea y pasa los datos a la siguiente etapa para su procesamiento. O sea, de esta manera el trabajo se divide en tareas más pequeñas, que pueden realizar de manera más eficiente y rápida. En el ejemplo que vimos hace ratito fue el tema del uso del pipeline a través de la ejecución de instrucciones, donde tomaba el fetch, se decodificaba, se ejecutaba y se escribía lo que vimos en una de las diapositivas anteriores. El procesamiento por tubería se utiliza, o el pipeline, se utiliza comúnmente en la construcción de procesadores y en la optimización del rendimiento de los sistemas informáticos. Como verán, acá ya es específico para una determinada tarea, que es lo que acabo de mencionar. En el diseño de hardware, una tubería es una secuencia de etapas de procesamiento en el que cada etapa lleva a cabo una tarea específica, como el ejemplo que di recién, el fetch, la decodificación, la ejecución, etc. En el diseño del software, una tubería es un flujo de datos que se mueve a través de una serie de etapas de procesamiento donde cada etapa realiza una parte de la tarea. La principal ventaja es que reduce el tiempo de procesamiento total al procesar varias tareas en paralelo. Por supuesto que tiene gran impacto si las tareas que realiza, no, o la salida de uno, digamos, cuando se trabaja con distintos procesadores, no afecta la entrada de otro, porque caíamos al ejemplo de lo que era la concurrencia. No sé si recuerdan que teníamos la máquina de café, la máquina de té y de leche para tomar café con leche. Bueno, se los traigo para que lo puedan relacionar en este momento. La tubería también permite
que cada tarea sea optimizada en forma independiente, lo que puede mejorar aún más la eficiencia general del sistema. Además, el uso de tuberías puede ayudar a reducir la complejidad del diseño del sistema, lo que hace que los sistemas sean más fáciles de mantener y de actualizar. Esto hablando a nivel de sistema, a nivel de hardware. Algunos ejemplos de sistemas que utilizan el paradigma de pipeline incluyen la decodificación de video y audio, la creación de grafos en 3D, la compresión y descomposición de datos y el procesamiento de señales digitales. En cada uno de estos sistemas se utiliza una tubería para dividir la tarea en varias etapas y procesarlas de manera más eficientes y rápidas. Este paradigma es un enfoque del diseño justamente de hardware y software al que hago hincapié, que se utiliza para mejorar la eficiencia y la velocidad en el procesamiento de sistemas informáticos. Cuando hablo de sistemas informáticos, hablo del aprovechamiento de esta estructura en todo momento. Cada etapa recibe datos de la etapa anterior, los procesa y los pasa a la siguiente etapa. Esto en el ejemplo que vimos hace rato y cuando hablábamos del tema del uso de los cores en un procesador, obviamente a través de los hilos. El resultado final se produce después que los datos han pasado por todas las etapas. Un ejemplo de uso, el procesamiento de imágenes, donde este paradigma se utiliza para dividirla en distintas tareas, las tareas en etapas, como la adquisición de la imagen, la eliminación del ruido, la detención de bordes, la filtración de compresión. Cada etapa se realiza en paralelo, lo que permite el procesamiento más rápido y eficiente, ¿no? Cuando se toma una imagen, se lleva a cabo todo este procedimiento. Si ustedes han hecho una resonancia magnética, bueno, sabrán, digamos, cuando ven el resultado, termina pasando todo este proceso, digamos, bueno, obviamente aplica para todo lo que es imagen. Otro ejemplo de uso se utiliza en la construcción de procesadores y otros dispositivos de hardware. En un procesador de pipeline, las instrucciones se dividen en etapas, es lo que vimos de la diapositiva en la introducción, como búsqueda de instrucciones, decodificación, ejecución y escritura en memoria. Cada etapa se realiza en paralelo y los resultados se pasan a la siguiente etapa, lo que permite que el procesador pueda ejecutar múltiples instrucciones en paralelo y aumentar la velocidad del procesamiento. Este paradigma es un ejemplo de un código Python que vamos a ver a continuación. Lo que hace es que supongamos que queremos procesar una lista de números para encontrar el valor máximo, podríamos implementar el siguiente algoritmo, donde este algoritmo es secuencial y procesa cada elemento de la lista uno por uno, y donde justamente se utiliza el algoritmo para procesar los elementos en forma paralela. Lo que hace este código, crea un objeto pool de la biblioteca de multiprocesamiento de Python que permite procesar los elementos de la lista en paralelo. Divide la lista en 4 partes iguales y procesa cada parte en un proceso separado utilizando la función findMax. Luego combina los resultados para encontrar el valor máximo de toda la lista. Y puntualmente el algoritmo es lo que están viendo acá, digamos, muy sencillo. En la explicación, digamos, tal vez suena más, obviamente tiene una prestación realmente importante, pero el algoritmo en sí, digamos, usando herramientas de paradigmas de programación, nos encontramos con esta realidad. Este mismo algoritmo corto, que lo están viendo en 2 partes, se lo voy a pegar también por la mensajería de WhatsApp, para que lo puedan tener. Y de nuevo, si lo quieren correr, eh, lo pueden hacer. Ahí se los acabo de pegar. Así que vuelvo de nuevo a la diapositiva para
para que lo puedan tener. Y en algún momento, si les parece oportuno y quieren ejecutarlo, bienvenido sea, porque digamos, este es un código que está, digamos, que lo pueden usar tranquilamente. Lo que vamos a ver ahora son lo que involucra a lo que es ordenación paralela, y para explicar lo de ordenación paralela, voy a aprovechar, digamos, bueno, aprovechar no, saber que cuento con pocos minutitos. eh, y lo que voy a hacer es volver a hacer de nuevo otro break de 10 minutitos, como para poner el agua para el mate y continuar. Así que corto y nos vemos en un ratito nuevamente.